Señores, hoy quiero hablaros de una cosita que me mandaron que llevo usando estas 3 semanas y ha cambiado totalmente mi uso de las MetaQuest 3. Seguramente estarás de acuerdo conmigo cuando digo que lo peor que tiene el visor de MetaQuest 3 es su sistema de sujeción. Este sistema elástico heredado de Quest 2, que en Quest 2 tenía un pase porque al final el visor quería ser barato y llegar al mayor público posible, y para eso pues reduces costes de materiales y de cosas que usas para hacer tu cacharro. Pero en Quest 3, que ya ha subido el nivel con un precio más alto, un visor más de una gama un poquito superior, era como una broma de mal gusto, ¿no? Meter esto ya, y lo hicieron igualmente. No es que sea lo peor del mundo, insufrible, pero sí que es cierto que se queda bastante por detrás del resto de prestaciones del visor o incluso del resto de sistemas de sujeción de cualquier otro visor. Porque el principal problema que tiene esto es que no reparte bien el peso, cargándote mucho la parte de delante de la cara, y sobre todo la forma de ajustarlo hace que o te lo aprietes mucho, que el elástico casi te atraviesa el cráneo, o te lo dejas muy suelto, que te baila ahí un poquito con cualquier movimiento, ¿no? Pero por suerte o por desgracia, hombre, por suerte porque lo puedes cambiar, por desgracia porque vale dinero, puedes cambiarlo. Y gracias a la gente de Kiwi esto ha cambiado para mí, porque me han mandado el Comfort Head Strap para las MetaQuest 3, el que viene sin batería, ahora os hablaré de eso. Y esto es un vídeo que voy a hacer de mis opiniones sobre este cacharro y otra cosa más que me mandaron, para daros eso, pues mi punto de vista de si vale la pena o no vale la pena después de 3 semanas de uso. Esto me lo han mandado y no me han pagado por ello, ni mucho menos. Dijeron, oye, me interesa tu opinión, toma, te lo mandamos. Pruébalo, úsalo, y si quieres hablar de ello en un vídeo, hazlo. Y por supuesto lo voy a hacer porque creo que vale la pena. Esto es la noche y el día en la comodidad. Y no estoy exagerando, es la noche y el día. Y para poneros un poquito en contexto, yo en las Quest 2 tenía la correa oficial, la que viene con él, y luego me compré la Elite Strap. La Elite Strap, valiendo lo que valía, que era una pasta, la que viene sin batería, mejoraba la correa que viene por defecto, sí, pero seguía siendo algo incómodo porque era de plástico duro, y aquí detrás tenías que ponértelo bien, te podía acabar molestando y haciendo un poco de daño. Yo pensaba que era normal, porque yo no había probado nada como esto, parecido, ni ninguna custom de este estilo. Entonces para mí era normal, yo pensaba que eso era lo máximo de comodidad que se podía llegar. Pero de verdad, esto es la noche y el día. Mira, es que te lo enseño aquí. Aquí tengo las Quest 3 con esto. Sí que es verdad que parece un cacharro más grande, más futurista, pero os digo que vale totalmente la pena. ¿Por qué? Porque mira, para empezar, la parte de atrás es un cojín acolchadito que, os lo juro, que cuando te lo pones no te das cuenta que tienes algo tocándote la parte de atrás de la cabeza. Da igual el movimiento que hagas, para arriba, para abajo, da igual lo que quieras hacer, se te queda bien ajustado y súper cómodo. Es como estar echado en una almohada, no sé, está súper bien. Y la parte de arriba, pues también, si eres de que te gusta ajustarte bien la parte superior con la típica banda elástica, esta viene también acolchada. Esta te tengo que decir que la noto menos realmente, porque tampoco soy de apretarme mucho eso y siempre se me queda aquí arriba un poco bailando. Pero lo más importante es la parte de atrás, que esto es un salto bastante grande, ¿eh? Por otro lado, tiene un sistema de rotación para colocarte el visor de una manera más fácil, girando desde esta propia ruedita, ¿no? Con la propia presión, lo giras y así consigues colocártelo mucho más fácil. Después de estas 3 semanas de uso, te tengo que decir que para mí ahora se me hace indispensable usarlo sin eso. Es que de verdad cambia muchísimo. El visor se te queda totalmente ajustadito, te lo puedes apretar, aflojar lo que quieras de una manera súper sencilla con la ruedita, y encima con el cojincito ese que tiene detrás acolchado, pues que no te molesta. Y si tienes más gente en casa que lo usa, no pasa nada, porque no tienes que estar todo el rato ajustándotelo cuando lo usa alguien, después lo usas tú. No, porque simplemente aflojas rueda, te lo pones, aprietas rueda y se acabó. Para mí esto se ha convertido 100% en algo que no puedo no tener. Además, como es un cacharrito más grande, también te hace mayor balance del peso del visor, aliviándote la carga en el cuello. Y si encima te pillas el que viene con batería, porque hay otro como este que tiene la batería en la parte de atrás, lo bueno de eso es que, aparte de que duplicas la duración de usabilidad del visor por la batería, también te nivela más el peso añadiéndole esa batería en la parte trasera. Pero eso no es lo único que me mandaron los buenos de Kiwi, porque también me mandaron esto para los mandos, una funda de silicona para los mandos para mejorar la sujeción.
quedándote así. La verdad, estéticamente queda súper guapo, las cosas como son. A ver, esto, ¿qué tiene de bueno? Pues primero, que es silicona, que es agradable, y sobre todo esto de aquí, ¿vale? La correa esta exterior, para que te quede colgando en la mano y no tengas que estar agarrándolo todo el rato. Está muy bien, pero también te digo que esto no es... esto no cambia el juego, ¿vale? Esto no es como la correa del visor, que sí que lo notas al instante. Esto es un plus, pero que bueno, que si no lo tuviese tampoco pasaba nada, ¿vale? Sin más. Pero está bien. Señores, hasta aquí, poco más que decir. Si te interesa esto, que sepas que en la descripción tienes un enlace para que lo compres, y en el primer comentario fijado. Y poco más que añadir. Estas eran mis impresiones después de estar usando esto pues 3 semanas y acabar por fin con el problema de la sujeción de foul que viene con el maldito visor. Que vaya carita tienen de poner esos elásticos de shit. En fin, señores, si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en más vídeos y en directo.